En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Voy a hacer una confesión. Tengo que decir que cada vez que invitamos a un actor diferente del mundo editorial me da mucha emoción, pero me da angustia porque realmente no sé qué va a pasar, no sé en estos casos a dónde nos llevará este nuevo guía. Hoy no tendremos una librería, ni una editorial, ni una distribuidora. Tampoco nos concentraremos propiamente en un autor ni en una publicación. Nuestro invitado de hoy es un festival, el Festival Nuevas Historias de Colombia, que se llevó a cabo precisamente la semana pasada, del 21 al 25 de mayo, en Lerner. El recorrido de hoy lo guiará el mago detrás de todo esto, detrás del festival. Él es Carlos Camacho. La relación de Siglo del Hombre y Carlos comenzó gracias a su motivación y entusiasmo, todos fuimos testigos de eso, por la divulgación de su libro El conflicto de Leticia y los ejércitos de Perú y Colombia, publicado por la Universidad Externado, que como muchos de ustedes saben es una de las editoriales que hace parte de nuestro catálogo de distribución. Fue precisamente esa motivación de Carlos la que nos llevó a seguirle la pista permanentemente, desde sus eventos de presentación del libro en diferentes librerías del país, hasta la Feria del Libro de Cali en el 2017. Carlos es historiador de la Universidad Nacional en Medellín, también tiene una maestría de Historia en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y doctorado de Historia en la Sorbona. Hola Carlos, qué bueno que nos acompañes hoy y qué rico encontrarnos en estos espacios. Hola María Elvira, muchas gracias por la invitación. Bueno Carlos, puede que nuestros oyentes estén un poquito confundidos porque nunca hemos hablado de un festival en el programa, entonces cuéntanos cómo empezó la idea del festival y cuál es ese proyecto de viaje que tenías en mente para emprender esto. Pues mira, cuando vos me hablaste por primera vez de la idea de viaje, de ver esto como un viaje, me pareció chévere, me pareció interesante, pero en principio yo no lo había pensado como un viaje. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en un viaje piensa como en maletas y sí, en cosas de que van a tomar tiempo, y cuando se pone más poético entonces que duran años y que te cambian la vida y no sé qué, y esto en realidad pues yo en ningún momento lo vi de esa manera. Sin embargo yo seguí pensando, echándole cabeza, y me di cuenta que pues en realidad el viaje no tiene necesariamente que ser una empresa así como tan dilatada y tan profunda, y que uno permanentemente está haciendo viajes. Esta mañana, para llegar aquí a los estudios de la Tadeo, pues yo cogí, como muchos días, el bus, el Transmilenio, y me vine, me bajé aquí en la estación Universidades, y eso es un viaje. El problema es que, claro, es un viaje que uno hace muy seguido, que uno hace muchas veces en unas condiciones incómodas, que no ve la hora de que termine, que termina más que siendo un viaje, una tortura muchas veces, pero que cuando uno lo toma de otra manera o en otro momento puede ser muy placentero, puede ser muy agradable, y entonces cuando yo caí en cuenta que hay otro tipo de viajes más cotidianos, más cortos, que están, digamos, cubiertos, oscurecidos por la rutina, pero que pueden salir a la luz en otras condiciones, yo dije, este es más o menos el viaje en el que estoy metido yo con este festival.
Pues es un viaje en Transmilenio. Es un viaje, no exactamente un viaje en Transmilenio. Pues sí, puede ser un viaje en Transmilenio, pero un viaje en Transmilenio no en hora pico, o en un SITP de esos Volvo bonitos, grandes, que tienen algunas rutas, no esos otros buses viejos que pintaron y que le pusieron el letrero de SITP, que son de verdad horribles. No, es volver a ver una cosa que uno ya conoce, pero verla en otras condiciones, porque en algunas de estas rutas que te menciono, cuando no hay mucha gente, digamos en una hora que no es la hora pico, y uno está sentado en un puesto bueno, yo creo que uno puede ver la ciudad con otros ojos, y me venía a la memoria cuando yo era pequeño. Yo crecí en el Valle del Cauca, en Buga, y pues eso era muy pequeño y sigue siéndolo. Yo pues no he vuelto, y allá pues no había mucha necesidad de montar en bus urbano, pues en la casa había carro, y no sé qué pasó un día, el carro estaba dañado, y mi mamá, cuando yo era muy pequeño, me llevó a montar en bus. En Buga había únicamente 3 rutas de bus, la ruta 1, la ruta 2 y la ruta 3. Y eso para mí fue todo un descubrimiento. Y es uno de los recuerdos bonitos que yo tengo de mi infancia con mi mamá, haber montado en bus y haber visto la ciudad de otra manera completamente diferente. Entonces, en ese sentido, este festival es un viaje, digamos, corto, y que tiene también otro elemento, y es el elemento festivo, que está desde su título. Esto es un festival, esto no es un coloquio, ni es un manifiesto político, ni historiográfico, ni generacional, ni de ningún tipo. Esta es una reunión de personas, algunas se conocen, otras no se conocen, alrededor de un tema. Y cuando yo seguí pensando, porque me pusiste a pensar bastante en esta cuestión del viaje, a mí se me pareció, yo dije, bueno, ¿y qué viaje corto es así festivo y tiene estos elementos de algunos conocidos, otros no tan conocidos, donde cada uno lleva algo y aporta? Y se me ocurrió que la institución, porque eso es, ahora que está de moda hablar de instituciones, esto es una verdadera institución colombiana y, no sé, latinoamericana y seguramente tercermundista, no sé, es el Paseo de Olla, y este festival es una especie de paseo de olla, me parece, paseo de olla intelectual y libresco, pero sigue siendo un paseo de olla. ¿Y qué pretendías tú qué pasaba en ese paseo de olla? ¿Cuáles eran tus objetivos, digamos? A ver, el objetivo era compartir, sobre todo. Es compartir algo que para nosotros los historiadores hace parte del paisaje y que no vemos. Y vuelvo a la idea del viaje en bus por una ciudad que uno cree conocer, pero que en otras condiciones la ve diferente. Tenemos una serie de libros, tenemos una serie de colegas, tenemos una serie de editoriales que creemos conocer y que están ahí, pero que en realidad por los afanes de la vida académica no les hemos dedicado el tiempo que merecen, ni siquiera nosotros. Es decir, ni siquiera entre colegas muchas veces nos estamos leyendo por fuera de un círculo muy especializado. Entonces, esta era para mí la oportunidad de, primero, en el caso mío, mirar el trabajo de mis colegas con ojos no de especialista, de historiador sí, pero no de historiador especialista en todos los temas, y al mismo tiempo de sacar todo este menú, digamos, o todos estos ingredientes, para volver a la comparación con el paseo de olla, y mostrárselos a un público más grande. La idea era esa. Yo creo que si hay un verbo es el de compartir. Compartir lo que los académicos ya sabían, pero no sabían, más o menos. Sí, de cierta manera, lo que está ahí, pero que uno ya no lo ve. La primera sorpresa cuando yo empecé a pensar en este festival, y empecé porque pues lo lógico era saber cuál era la materia prima que había, fue que yo me encontré con más de 100 libros, unos 120 libros de historia publicados por editoriales universitarias o independientes en los últimos 5 o 6 años,
por un solo autor, bien editados, legibles, es decir, muchas condiciones que en teoría iban a reducir muchísimo ese espectro, pero que en la práctica lo dejaron en 120, que es una barbaridad, porque si uno le pregunta a cualquier historiador, ¿usted cuántos libros cree que se han publicado en los últimos años? No sé, de historia, con estas condiciones, yo creo que uno diría 50, 60 libros máximo. Pero en realidad no, es el doble de lo que yo me imaginaba. Es decir, que la primera sorpresa fue ver una cantidad de libros que yo ni siquiera sabía que existían. Y colegas que obviamente yo tampoco sabía que existían. Seguimos con Carlos Camacho, el mago detrás del Festival de Nuevas Historias de Colombia. Carlos, ¿qué echaron en la maleta para ese paseo de olla? O sea, ¿qué era fundamental y qué no podía faltar para el festival? Yo creo que el éxito de este paseo de olla, como de cualquier paseo de olla, el primer punto esencial, en mi opinión, es tener un buen lugar. Yo me lo imagino un poco a partir de recuerdos de infancia y un poco también a partir de idealizaciones, como un río muy cristalino, donde no hace mucho calor ni hace mucho frío, con muchos árboles, con una playita y con un espacio bien apropiado y bien amplio para montar la olla y todo el festival. Y toda la cosa, claro, toda la fiesta que se arma alrededor. Entonces, lo primero fue el lugar, y el lugar fue Lerner. Esa fue la primera clave, gracias a Alba Arias y a Juan José Gaviria de Lerner, que empezamos a conversar y que pues primero me habían facilitado el espacio para hacer la presentación de mi libro el año pasado con el profesor Malcolm Diss. Luego seguimos conversando, planeamos hacer algunas presentaciones, unas se hicieron, otras no, y seguimos conversando y dijimos, bueno, aprovechemos este lugar lindo, porque pues a mí me parece que la nueva sede de Lerner allá en la 11 con la 93 es un lugar de verdad increíble, esa es la palabra, grande, iluminado, amplio, lleno de libros, con una sala Colombia, bueno, que de pronto no es tan grande como la del centro, pero que es muy grande, con un café. Es decir, el primer requisito para este paseo ya lo teníamos, que era un lugar lindo. Y el segundo requisito era, más que tener todos los ingredientes listos, era tener una olla, una olla grande, y en este caso, es decir, un contenedor. Ahora se habla mucho de contenidos, no sé por qué se puso de moda la palabra. A mí me gusta más hablar de contenedores, y en este caso lo que teníamos era un contenedor, que era esta idea grande donde cabían 1000 cosas, y entonces me parece que ya con esto la idea era entonces convocar a un grupo de personas, algunas conocidas y otras no tan conocidas, alrededor de esta olla que era este festival. Y en este sentido, este es un paseo de olla que se parece a esa tradición oral que pues seguramente todos hemos oído alguna vez. Yo la conocí por libros pequeños, no me llegó contada, y es la historia esta del sancocho de piedras, el cuento del personaje que llega y que tiene una olla y le echa agua y le echa unas piedras, y a medida que va pasando gente, cada uno va preguntando, bueno, ¿y usted qué está haciendo ahí? No, pues yo estoy haciendo un sancocho de piedras así, pero mire, yo tengo aquí este ingrediente, no sé, cebolla o papas o yuca o una costilla, yo no sé, y cada uno va aportando un poco, y se va armando una sopa y se va armando un verdadero sancocho. Puede ser un poquito infantil la comparación, pero me parece que tiene mucho que ver con eso, porque en realidad al principio no teníamos nada. Bueno, teníamos un lugar, ya lo dije, muy lindo, pero yo no tengo una red institucional. Yo obviamente tengo algunos amigos en el medio, pero yo no hice este festival para promocionarle los libros a mis amigos, ni siquiera para promocionarle los libros al externado, mucho menos para volver a promocionar mi libro. Yo traté de ser lo más objetivo posible y de convocar un espectro de historiadores y de historias amplio,
que abarque universidades, que abarque problemáticas, que abarque épocas, que abarque a hombres y mujeres. Entonces, digamos que es un viaje, un paseo, un viaje de placer que se hace en realidad con unos medios muy limitados en principio. Carlos, ¿cuántos libros eran? Fueron 12 libros, de los 120 originales se sacaron 12 libros, el 10%, es una muestra representativa, me parece a mí, no exhaustiva, obviamente, pues bueno, una muestra por definición no puede ser exhaustiva, pero digamos, quiero decir que se quedaron por fuera algunas cosas. Yo soy consciente que no hubo historia económica, por diferentes razones que no viene al caso citar, pero que si volvemos a hacer el festival pues seguramente va a entrar. Dejamos por fuera a editoriales grandes, no porque tengamos nada contra ellas, sino porque no tenemos los medios de difusión que tienen estas editoriales, y que uno lo ve todo el tiempo. Tienen unas facilidades para promocionar sus productos que nosotros no tenemos. Entonces, digamos que esa selección se hizo pensando en esos... Carlos Camacho, conversando sobre el detrás de cámaras del Festival Nuevas Historias de Colombia. Carlos, ya me dijiste que nos vamos a ir de paseo de olla. Ya me contaste lo que echas tú en la maleta, yo ya me preparé, tengo muchas ganas de ir y de comer mucho y de pasarla muy bien, ¿cierto? Entonces, como yo sí estuve en el festival en Lerner, cuéntale a las personas cómo hicieron para hablar de 12 libros en 5 días. ¿Cómo escogieron las personas que lo presentaron? ¿Fueron todos los autores? Cuéntanos un poco de eso. Sí, fue una semana de bastante trabajo para mí. Terminé exhausto, pero terminé muy, muy contento. La dinámica de trabajo fue muy sencilla, obviamente por cuestiones de desplazamientos y de horarios. Escogimos las horas de la tarde, al final de la tarde, para presentar los libros. Lunes, martes y miércoles presentamos 2 libros cada día, uno a las 5 de la tarde, otro a las 6:30 de la tarde, en el segundo piso de la librería. Jueves y viernes hicimos lo mismo, pero tuvimos una presentación extra a las 3:30 de la tarde. ¿Cómo funcionaba el festival? Cada una de las presentaciones reunía alrededor de un libro al autor y a un presentador. Por cuestiones de presupuesto, más que cualquier otra cosa, por ser un piloto, digamos, un primer experimento, decidimos, porque pues era más sencillo, convocar en su mayoría a historiadores que vivieran aquí en Bogotá. No necesariamente que fueran bogotanos, pero sí era mucho más sencillo por muchas razones, sobre todo en esta primera edición. Y para los presentadores, pues inicialmente yo había imaginado que iba a poner a dialogar a un historiador con otro historiador, no necesariamente especialista del campo, de la problemática que tratara el libro, pero sí un historiador. Cuando yo empecé a hablar con Alba y con Juan José en Lerner, ellos me dijeron: ¿y usted por qué no piensa en la posibilidad de poner a dialogar a los historiadores con escritores o con personalidades, digamos, culturales, entre comillas, que no sean necesariamente historiadores? Cuando me dijeron escritores, mi primera reacción fue como una risa nerviosa. Yo dije: no, imposible, a esta gente no le interesa esto, esta gente es gente muy importante, gente muy ocupada, que los llaman a entrevistas, que los llaman a Hey Festival, que no, yo eso no le jalo. Me dijeron: piénselo, de verdad que puede ser interesante. Claro, y además yo no los conozco, que esa es la cuestión. Y aquí vuelve lo del paseo de olla, porque claro, uno con quién se imagina que va a ser el paseo, con amigos, y con la familia, y con gente conocida, gente de confianza. Pero el paseo se pone bueno es cuando empieza a llegar. Claro, depende de quién invite a quién y quiénes son los que se van uniendo. Eso puede terminar muy mal, pero en este caso terminó muy bien, porque pues eran como amigos de amigos o conocidos de conocidos, y a través de Lerner les hicimos la invitación.
y fue increíble porque en contra de todos mis prejuicios, llamémoslo así, mis prejuicios o mis complejos, digamos, de historiador ante el mundo de la ficción, que obviamente es mucho más fashion y mucho más vistoso y ¿cómo llamarlo?, conocido del gran público. Nosotros estamos un poco más en la trastienda. Pues resulta que estos personajes tuvieron una respuesta inmediata y positiva. ¿Quiénes eran y qué libros presentaron? Cuéntanos. Pues mira, así por encima, pues para no ser exhaustivos, arrancamos con Ricardo Silva Romero, sí, presentando El antagonista de Muriel Laurent, que es una profesora belga de los Andes, un cómic, el primer cómic que yo sepa que ha escrito y que ha hecho una historiadora a partir de materiales encontrados por ella en archivo. Ricardo Silva Romero pues no necesita presentación. Tuvimos otras personalidades como Nicolás Morales Tomás y como Mario Jurcic, que son editores, Morales en La Javeriana, Jurcic en Fondo de Cultura, que son tipos de mucha experiencia en medios, con unos criterios editoriales pues ya supremamente afinados y refinados, ¿no? Y muy divertidos, con muchísima cancha para entrevistar, para presentar. Nicolás presentó el libro Raros, Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín, de Guillermo Correa Montoya. Arrancamos con eso y nos fue muy bien. Fue una presentación muy linda que está, de hecho, en el Facebook, y invito a todos los oyentes, si les interesa esto y si quieren revivir el festival, todas las intervenciones fueron grabadas y se encuentran en la página de Facebook de Lerner. Y una precisión, si ustedes se meten a Facebook y teclean Librería Lerner, van a encontrar dos posibilidades. Una es Librería Lerner como personas y la otra como lugares. Hay que hacer clic en lugares y empezar a buscar hacia abajo y ahí van a encontrar todas las presentaciones. Y otra presentación, bueno, y Jurcic, Mario presentó un libro sobre, que se llama Los Mosaicos, sobre la relación entre política y literatura en el siglo XIX, de Gloria Vargas, que es la directora del Archivo Distrital. También muy, muy entretenida la presentación, un libro pues delicioso. Estuvo Pilar Quintana, la autora de La Perra, la novela de la que se ha hablado muchísimo este año, en una presentación también deliciosa del libro de Amada Carolina Pérez, llamado Nosotros y los Otros, sobre las representaciones de Colombia en el paso del siglo XIX al XX. En fin, fue un personal muy variado, que le dio un aire nuevo a estos libros y que yo creo que invitó al público a ir más allá, porque ese es otro punto que me gustaría a mí tratar, si estás de acuerdo, María Elvira, sí, ir más allá de esta obsesión con lo que nosotros llamamos el conflicto. Con Carlos Camacho en una conversación sobre el Festival Nuevas Historias de Colombia. Este programa claramente no iba a poder contarnos todo sobre el festival. Yo creo que lo que hicimos acá fue ponernos a todos listos para el paseo de olla, y los invito, como ya los invitó Carlos, a visitar la página de Facebook de Librería Lerner y navegar por todos esos videos y presentaciones de libros y que nos cuenten después qué tal les pareció. Como estamos llegando al final de este viaje, Carlos, no quiero que se quede por fuera una pregunta que a mí me gusta mucho, y es, ¿tú qué le podrías recomendar a una persona que está interesada en generar nuevos espacios de divulgación y de acercar el conocimiento que creemos que debe estar, o que algunas personas asocian con lo académico, con las investigaciones, a la gente del día a día y el que nos encontramos en Transmilenio y en cualquier espacio cotidiano? Pues es una pregunta muy difícil. Yo no podría hacer pues como una recomendación general. Yo me limito a hablar desde mi experiencia. Yo creo que lo primero es cerrar esa brecha que existe entre el productor de estos, valga la redundancia, de productos culturales y el receptor final. Hay una serie de intermediarios, los editores, los distribuidores, que en este caso son ustedes, los libreros, es una cadena, y a mí me parece
que muchas veces esa distancia es insalvable entre el productor y el receptor de estos contenidos. Volvamos a la palabra contenidos culturales. Yo creo que si cerramos la cadena por el otro lado y juntamos en ciertas ocasiones, en ciertos espacios, como yo he intentado hacerlo con mi libro y ahora con el Festival Nuevas Historias de Colombia, y le damos al receptor, le damos al posible comprador, a un historiador, en este caso de carne y hueso, que tiene una biografía, que tiene unos intereses, que no es propiamente Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría, porque ese es un problema que tenemos, o una ventaja, porque cuando uno no lo han visto y lo ven, siempre lo ven más joven de lo que se imagina, pero yo creo que es más desventaja que ventaja, porque yo creo que ese programa, y tal vez me arrepienta de lo que voy a decir, pero creo que hasta cierto punto le hizo un poco de daño a la historia en Colombia, porque nos dejó una imagen de unos señores muy solemnes y muy aburridores hablando de historia, y eso no tiene por qué ser así. La prueba es, en el festival tuvimos a Sebastián Gómez González, profesor de la Universidad de Antioquia, el único historiador skater de Colombia hasta donde yo sé, anda en patineta cuando no está dando clase, y eso también es mostrarle al público que esto es gente que no está únicamente en los archivos. Nos gusta mucho eso, sí, pues por eso le dedicamos la vida, pero no somos unos señores de bastón, de saco y corbata, muy solemnes, sentados hablando de Bolívar y de Santander. No, es mucho más variado. Hay muchos intereses, hay un espectro grande de edades, de intereses, y de vidas, de biografías, y yo creo que eso es lo que hay que mostrarle al público, que hay un abanico de opciones, no únicamente temáticas, sino también de historias de vida de parte de los historiadores, y que es un menú y que ellos pueden entrar y escoger en total libertad. Para quienes nos escuchan y aceptaron la ruta de viaje del Festival Nuevas Historias de Colombia, muchas gracias. A ti, Carlos, nuestra total admiración por el trabajo que haces y por la tenacidad con la que abordas tus proyectos. Gracias por acompañarnos hoy, Carlos. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que no sea el último festival, sino el primero de muchos. Recuerden que nos pueden seguir y preguntarnos cualquier cosa en Facebook, Twitter, como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo programa en un nuevo camino editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.